Bienvenidos un día más al canal. Por si no me conoces, me vuelvo a presentar. Yo soy Leslie y soy la creadora de Calma. Aquí hacemos accesorios hechos a mano de estilo romántico y cottagecore que te ayuden a romantizar tu vida. Y esta semana se vienen cositas. Quiero empezar ya a preparar la primera colección, que va a ser la colección de Navidad. Estaba pensando en hacer los neceseres pequeñitos aparte de la colección de Navidad, digamos, sacarlos antes, pero como todavía no tengo las etiquetas y creo que van a tardar un poquito en llegar, creo que voy a hacer los neceseres como parte de la primera colección y ya está. Eso sí, si tengo algún market antes de que salga la colección, probablemente lleve alguna cosita para así ver si va funcionando o no, pero en principio los mini neceseres también van a formar parte de la primera colección. Estoy muy emocionada, tengo muchas ganas de empezar a preparar cositas. Tengo mi chuleta por aquí en Notion. Oigan, les recomiendo mucho Notion. No sé si la han usado. Yo no la conocía hasta hace relativamente poco. Yo siempre he sido una persona de agenda y de papel porque es lo que me gusta, pero es verdad que ahora que con calma me sirve muchísimo más, mejor tenerlo en el ordenador y lo puedo consultar desde el móvil. Tengo espacio ilimitado y un montón de funciones que me ayudan mucho, así que si no lo conocen se los recomiendo. No sé si les quiero enseñar las cositas todavía. Ya he terminado de editar las fotos de producto de las tote bag. Creo que han quedado muy bien y con el estilo que yo quería. Espero que funcionen. A mí me encantan, son muy bonitas la verdad. Si funcionan haremos más. Tengo a mi gato loco corriendo por toda la casa, jugando y maullando. Así que si escuchan ruido, es mi gato. Como no, el pequeño. Stitch realmente hace honor a su nombre. ¿Han visto el vídeo en el que dice el gato que me hace querer adoptar a otro gato? Y el primer gato es tranquilo, es calmado, es mimoso. Y luego el segundo gato es literal. Lilo, que fue la primera que adoptamos, es súper tranquila, súper independiente. Y luego Stitch es literalmente un terremoto. Es muy bueno, se porta bien, es un pequeño terremotito. En este vídeo les voy a enseñar la colección de... La colección no, las tote bags, porque cuando este vídeo esté ya publicado, las tote bags estarán disponibles, así que se las voy a enseñar. No es ninguna colección como tal, simplemente las tenía ahí en la reserva, digamos, y quería sacarlas ya. Tengo más cosas en la reserva, Hola, Tichi. Tengo más cosas en la reserva, tengo unos bolsitos que hice, pero que tengo que ajustar algunas cosas, así que bueno, eso se va a quedar en pausa. El otro día me puse a ver qué telas podían encajar para esta colección y les hice una foto porque si no sabía que se me iban a olvidar. Entonces voy a buscar las fotos donde tengo así como la combinación. Voy a usar telas que tenga yo aquí ya. En principio no voy a comprar nada más. En principio. Porque hay muchas que tengo aquí que no he usado o que he usado solo para un scrunchie, pero creo que para esto también puede funcionar, entonces están en perfecto estado, las voy a usar, ¿vale? Quiero que sea ya he sacado la primera. Esta es sin duda una de mis telas favoritísimas. Es rosa, que a mí me encanta el rosa, y es así con este cuadro bichí, muy primavera. En mi opinión. Todavía no tengo el nombre, pero creo que va a ser picnic o algo relacionado con picnic. Voy a sacar las telas porque tengo varias así de cuadro bichí y creo que para esto son perfectas. Estas son las telas que he sacado para esta primera colección. Estas de aquí creo que son perfectas para el rollo picnic. Luego tengo aquí también como muchas flores, esta que sí es nueva, estas que son de flores, estas son fresitas, esta es muy parecida a esta, pero son flores. Y creo que he visto así, es una combinación de telas que creo que puede funcionar y que representa lo que yo estoy buscando para esta primera colección. Sí es verdad que luego tengo otras como esta, por ejemplo. Esta que es de flores también me pega. Es que tengo más flores. Tengo esta verde nueva que también podría encajar dentro del picnic. Esta roja no. Luego tengo esta multicolor que también podría ser porque son flores. También puede ser muy primaveral, aunque quizás esta me encaja más para verano, no lo sé. También tengo esta de hojitas, que esta me gusta muchísimo. Y luego tengo esta otra rosa también, que también es muy bonita. En esta primera colección quiero sacar 3 productos. El primero va a ser los mini neceseres. El segundo scrunchies, pero no scrunchies como los que ya están ahora mismo en Etsy. No van a ser como estos de aquí, sino eso en el borde.
seguro que las han visto. Quiero ponerle cintas de encaje. Y lo tercero que quiero hacer es otro estilo de tote bag. Se los enseño porque lo tengo por aquí. Este es el estilo que estaba pensando. Como ven es distinto al que ya tengo, ya el que les voy a enseñar en este vídeo. Es más cuadradita, es más pequeñita, pero creo que puede ser perfecta. Me la pongo para que me vean así. Me gusta mucho este bolso. No a todo el mundo le gusta llevar un bolso demasiado grande, entonces creo que este también puede ser perfecto. Es bastante amplio. Tiene unas tiras largas. Este fue uno de los primeros proyectos que hice cuando aprendí a coser, me parece. Y me gusta muchísimo. También quiero que sea acolchado, pero no así como este. Y las asas serán de la misma tela que el bolso. Lo único que esta, como ven, es abierta. Aquí guardo todas las telas que son para el interior de los bolsos, todas las telas blancas. Yo creo que le pondría aquí o un cierre para que puedas cerrar por lo menos así y que te quede el bolso un poquito más seguro. O quizás unas asas para que puedas hacer un nudito y se quede así. No sé si la haré exactamente de este tamaño o un poquito más grande, aunque este tamaño me parece que es un tamaño bastante decente. Vale, creo que ya lo tengo. He separado las telas para ver cuánto tengo. Por ejemplo, quería hacer scrunchies con estas, pero no me llega para eso, así que los he dejado. Estas van a ser para los neceseres. Son trozos más o menos pequeños. Estas de aquí creo que las voy a hacer scrunchies. Esta no la tenía prevista, pero es que me gusta mucho. Si no forma parte de la colección como tal, la voy a hacer en scrunchie igualmente, porque creo que esto puede quedar súper chula. Y luego estas de aquí, que son las que más cantidad tengo, las dejaré para hacer los bolsitos. Creo que voy a empezar a cortar. Quizás empiezo con los scrunchies y luego pasaré a los neceseres. Creo que voy a poner algunos lisos y algunos patchwork. No sé si hacerlos todos patchwork, porque a lo mejor a la gente no le gusta tanto, entonces creo que para que haya un poco de variedad, lo cual significa que voy a tener que hacer más de los que pensaba, pero creo que igualmente así va a ser mejor. Ya lo último van a ser los bolsos. He estado haciendo pruebas. Yo les dije que me iba a poner a cortar telas, pero no. Antes de cortar nada y ponerme a hacer un montón de productos, a mí me gusta probarlos. Igual que hice con los neceseres, que al final hice 3 versiones hasta que di con la que me gustaba. Entonces con los scrunchies he querido hacer lo mismo porque como llevan el encaje, se cosen de una manera distinta, entonces quería probarlo. Y he hecho 2 pruebas. Esta sí la he hecho con la tela que quiero usar para la colección, y esta he cogido una tela que tengo yo en mi caja, no es de la colección, pero para probar. Estas son las 2 pruebas que he hecho, las he hecho fuera de cámara para poder hacer un poquito más rápido. Son distintos. Este, digamos, es el scrunchie original, me ha quedado un poco grande, ¿vale? Normalmente está como más apretadito aquí, pero bueno, me ha quedado un poco suelto el elástico. Este sería el scrunchie original con el borde de encaje, que la verdad es que me gusta mucho el resultado, creo que queda muy bonito. Y en general es el scrunchie así, si lo veo, me gusta. Aunque haya quedado un poco grande de aquí, creo que queda muy bien. Pero he querido hacer una segunda versión, creo que aquí se nota mejor la diferencia. Es más grande, tiene más ancho y más largo. Queda así como más fruncidito y más grandote. No es una diferencia abismal, no se ve este normal y este súper grandote, pero sí que le queda como más fruncidito y creo que me gusta más esta versión. He probado en este a ponerle otro tipo de encaje en el borde y no me gusta demasiado, porque además este, al ser tan grande, se dobla así, se doblan las esquinas. Entonces, ¿ven aquí? Si se fijan aquí está doblado, se dobla y no queda bien recto. En cambio este de aquí, al ser más pequeño, normalmente no se va a quedar así doblado. Creo que voy a hacer este tamaño de aquí, pero con este tipo de encaje. Creo que va a quedar mejor. Obviamente, les digo, esta no es la tela de la colección, es una tela que tenía por ahí y para aprovecharla. Y aquí tengo ya la tercera prueba, sería este de aquí. No hay comparación, es mucho más bonita esta que este, la verdad. Es el mismo modelo, pero con otra tela y otro encaje, y sin duda este es mucho más bonito. Sin embargo, si los veo así, creo que me gusta más este por cómo queda el encaje. Este scrunchie me gusta mucho, creo que el patrón lo voy a guardar para hacer el scrunchie normal, quizás como más grandote o algo así, un XL, aunque esto no es un XL como tal, pero bueno. Pero creo que me gusta más así, a pesar de que este me ha quedado un poco abierto aquí. Ya les digo que este va como más cerradito. Creo que me gusta más esta versión antes que esta, así que hemos avanzado,
ya tenemos ganador. Miren lo que acaba de llegar. Me llegó un mensaje ayer por la tarde por Etsy de que habían llegado, lo cual me sorprendió. He bajado el buzón esta mañana y ahí estaba. Así que los voy a abrir con ustedes en directo para que vean mi reacción. Estoy nerviosita. El packaging muy bien. Vale, así han quedado. Creo que están bastante bien, la verdad. He sacado una para verla mejor. Sí, es verdad que la parte de dentro del arco iris y las floritas apenas se distingue. Pensé que se iba a ver un poco más, de hecho me mandó un preview de cómo se vería y sí se distinguían. Aquí no se, apenas se distinguen, o sea, yo porque sé que son flores, pero no se distingue mucho. Creo que mi reacción inicial ha sido mejor de la que estoy teniendo ahora viéndolas como con más detalles, como se las voy a enseñar. No está mal, pero es que el rosa de dentro apenas se aprecia y las flores menos. Yo entiendo que las flores que están aquí por dentro se aprecian mucho menos porque son muy parecidas a este blanco, pero este rosa de aquí creo yo que debería estar como más presente, más vivo. No es tan mal, pero tampoco tan perfecta. Les voy a enseñar la mía. Esta es la que he hecho yo en casa y esta es la que he mandado a hacer. Ambas tienen cosas buenas y cosas malas. Esta se ve mucho mejor porque aquí al final, como es un papel que se traspasa a tela, tiene una capa como más brillante y esto es algodón. Están hechas de diferentes formas, obviamente, pero sin embargo en la que yo he hecho se aprecia más el rosa de dentro y las floritas y en esta de aquí no tanto. Bueno, después de ver las etiquetas y demás, hice un parón porque la verdad es que me quedé un poco triste. No era para nada lo que me esperaba, así que me he quedado un poco triste, pero bueno, no he decidido qué voy a hacer con eso todavía. Pero como no quiero quedarme con el run run en la cabeza y quiero seguir haciendo cosas, he decidido que voy a seguir haciendo pruebas de producto de otra cosa. En este vídeo quería ponerme a cortar telas y a empezar a coser, pero no me he dado cuenta de que antes de eso hay que testear los productos. Entonces voy a aprovechar, ya que he hecho la prueba de los scrunchies, voy a hacer la prueba del bolso nuevo que quiero hacer. He buscado el patrón del bolso que había hecho. Lo tengo aquí. Este patrón es para un bolso un poquito más grande que el que le enseñé, me parece. Aún así, quiero probarlo y ver si... Se me cansa el brazo. Aún así, quiero probar bien los patrones para ver si el tamaño general me gusta, si las asas están bien y demás. Entonces, no sé si voy a aprovechar trozos de tela de estas de segunda mano para hacer el bolso, o si voy a coger otra más grande. No quiero usar de la colección porque como va a ser una prueba, no quiero desaprovechar tela. Voy a coger otra que tenga yo suficiente y voy a probar. Este vídeo yo creo que se va a llamar testeando los productos de la nueva colección y gestionando un fail por las etiquetas. Ha pasado un par de días desde que recibí las etiquetas y la verdad es que no he querido volver a mirarlo porque la verdad es que me enfadé un poco. Pero bueno, hoy me he puesto a repasar los emails que intercambié con el vendedor y creo que le voy a hablar para comentarle que no es el resultado que me esperaba porque, o sea, yo soy consciente de que mi logo tiene colores suaves y entiendo, por ejemplo, que las flores de dentro del arco iris, que son un tono así como beige, sea difícil de apreciar y que apenas se aprecie en el logo. Yo eso lo puedo entender porque es un color muy parecido al blanco al final y son muy chiquititas. Pero tanto el color rosa del interior del arco iris como las flores de fuera, que también son rosas, creo que esos sí que deberían apreciarse un poco más. Creo que no es un color rosa tan suave como para que no se aprecie en la etiqueta. Sí es verdad que me avisó de que en el color algodón natural, que es más bien como nude, probablemente no se iba a apreciar tanto, que era mejor cambiarlo de blanco. Yo dije, ok, perfecto, cambiamoslo de blanco, pero es que el rosa no se ve. Al final, al imprimirlo yo aquí en casa con una impresora normal, el rosa se puede apreciar. O sea que voy a hablar con él. Ya no estoy enfadada. Voy a hablar con él a ver si me puede ofrecer una solución. En caso de que me diga que no, pues no sé si intentaré devolverlas o pues nada, me las quedo
y ya está. Y buscaré otro vendedor o buscaré la forma de hacerlas yo aquí en casa, pero con otros materiales de un poquito más calidad y ya está. Les mantendré actualizados de a ver cuál es su respuesta y ya. Hoy también me está costando arrancar. Ya voy por el segundo café, no creo que sea el último. Pero bueno, he hecho avances y se los quiero enseñar. Hice una prueba del bolso nuevo y lo tengo por aquí. Está sin acolchar y sin nada. Simplemente quería ver el tamaño, la forma, el tema de las cintas y eso. Entonces, para ahorrarme tiempo, no lo he acolchado. Pero me gusta. Este es un poquitito más grande que el otro que les enseñé, pero creo que está perfecto. De tamaño está muy bien. Las asas también. A ver, si me pongo de pie, no sé si se ve. Creo que se ve. Creo que tiene un buen tamaño de asa, queda cómodo. Yo soy chiquitita, por eso me queda muy abajo, pero creo que está bastante bien. Las cintas creo que también están bien de tamaño. Al principio, al verlas así, que pensé que eran muy largas, pero luego al hacer el lazo creo que tiene el tamaño perfecto para poder hacerlo bien. Tampoco le puse el bolsillo... Espera que lo estoy liando. Tampoco le puse el bolsillo de frente al final, más que nada porque se me olvidó. Pero no sé si dejarlo sin el bolsillo, porque así está mono. Y por dentro le he puesto estos bolsillitos, son 2 bolsillitos, creo que tienen un buen tamaño. Son 2. Y le puse así este borde haciendo como un bies con la misma tela de fuera, pero no sé si me convence porque los extremos quedan un poco gorditos, entonces no sé si dejar el bolsillo con el borde de la tela exterior o pondré los bolsillos normales y ya está. Obviamente no le he puesto la etiqueta por el problema que hemos tenido, pero bueno. En general el bolso creo que está bien, el tamaño me gusta, las tiras me gustan, el bolsillo me gusta, así que ya tenemos una cosa menos. Esto significa que ya puedo empezar a cortar telas para hacer este tipo de bolsos y voy a ir ya mucho más segura porque ya tengo la prueba. En cuanto a los scrunchies, sigo haciendo pruebas. Porque yo no sé qué es lo que estoy haciendo mal, pero como es un encaje, aquí donde se unen ambos extremos del encaje, no me queda del todo bien. Uno de mis problemas es que soy muy perfeccionista y si no está perfecto me dan tics y no me siento segura de subirlo. He hecho otra y esta es verdad que ha quedado mucho mejor. No le he puesto el elástico, pero bueno, lo que me importaba era esto. Ha quedado mucho mejor el acabado. Justo en la unión queda el encaje un poco como metido hacia adentro. Mi mente perfeccionista dice que esto no está bien. No sé si es que se puede hacer mejor, porque de todos los que he hecho, creo que este es el mejor porque quedan los extremos del encaje dentro de la costura, por lo tanto no se deshilacha, como sí podría pasar con este, por ejemplo. Ven, este lado de aquí, la unión del encaje, como no queda dentro de esta costura, sino por aquí por fuera, se queda un poquito deshilachado. Sin embargo, en esta otra prueba que he hecho, el encaje sí que queda por dentro de esta costura, por lo tanto no hay bordes por fuera que queden deshilachados. Este no lo he terminado de coser, no le he puesto el elástico ni nada, pero bueno, ven, queda mucho más limpio. Sin embargo, si lo pongo así, ven como el encaje aquí justo en la costura tiene un pequeño huequito y luego sigue. Creo que también influye el haber usado un encaje tan grueso. Voy a buscar uno que sea mucho más finito, creo que eso también va a ayudar a que el acabado quede mejor, pero estoy muy indecisa. No sé si hacer otra prueba, que probablemente la haga, probando y probando. Por lo menos he avanzado con el bolso, eso ya es algo positivo y que puedo empezar a cortar. Los scrunchies también puedo empezar a cortar las telas, pero claro, como no he decidido cómo lo voy a coser, no he querido empezar a cortar. Así que en esa estoy. Y ya por último, quiero enseñarles esto de aquí, que son las tote bags. Cuando este vídeo ya esté subido, las tote bags ya están disponibles. Así que échenle un vistacito porque hay muy poquitas cantidades. Hay 4 modelos que son estos 4 de aquí, ahora te los enseño bien. Poquito a poco iré sacando más. Esta es la primera. Antes que nada decirles que todas están, se asuma al hilo, todas están acolchaditas, todas tienen un forro de algodón en el interior y todas tienen el logo antiguo de Calma por dentro, ¿vale? Cuando consiga solucionar lo de las etiquetas, pues, y consiga unas que realmente me gusten,
me gustaría ponerlas aquí fuera, pero bueno, de momento van por dentro. Es un tamaño más o menos estándar de tote bag. Tienen un poco de fondo, no son completamente planas. Es un fondito como crema, con frutitos amarillo y un verde clarito. Me gusta mucho cómo queda, se ve entre amarillo clarito y verde clarito, y con estos frutitos creo que queda muy mona. Y de esta solamente hay una. La segunda es esta de aquí, un fondo nude y con floritas azules y rosas. Es así como estilo vintage, me parece preciosa, como todas, tengo que decir. Creo que es ideal, y de este también hay una. La siguiente es esta de aquí. Es un fondito crema con unos topitos entre rojo y fucsia. Es quizás un poquito más discreta por los colores que tiene, pero aún así me parece que es preciosa. Queda muy bien y creo que es muy fácil de combinar, y de esta hay dos. Y la última es esta rosita de aquí, diferentes tonos rosa, fucsia, rosa claro, floritas en amarilla, el fondo blanco. Es preciosísima, es la más llamativa de todas los colores, pero me parece preciosísima. Esta creo que también puede ser ideal para primavera, y de esta hay dos. Les enseño también, ya que tengo un par de ellas por aquí empaquetaditas, y así es como las quiero enviar en un paquetito con su etiquetita de Calma y todo. Y estas son las 4 tote bags acolchadas que hay ahora mismo. Espero que les guste, que les vayan a echar un vistazo si les llama la atención. Y estoy pensando también, por cierto, paréntesis, si no lo saben, estamos ahora mismo de rebajas en Calma. Aprovechen porque hay rebajitas. Las tote bags sí es verdad que no tienen rebaja ahora mismo. Otra forma en la que puedo darles las gracias, sobre todo a ustedes también que están aquí en YouTube, es darles un cupón extra de descuento. Será solo para ustedes. Si no me sigues en YouTube te puedes perder cositas como esta, así que te animo a que me sigas. También te animo a que me sigas en mis otras redes sociales por si acaso, pero quiero darles un cupón a ustedes, a mi comunidad de YouTube extra, y se los dejaré por aquí por la pantalla para que lo usen en Etsy si es que algo les llama la atención, así que no duden en visitar mi página. Creo que voy a dejar el vídeo por aquí. Esta semana hemos hecho mucho testeo de productos, pero me pone contenta porque eso significa que vamos progresando. Ya en el siguiente vídeo creo que podemos empezar a cortar telas para empezar a hacer los productos como tal, pero también es verdad que hasta que no tengan las etiquetas hay ciertas cosas que no quiero hacer, porque una vez terminada la tote bag no le puedo poner, no es que no pueda, pero no me gustaría ponerle la etiqueta, sino la etiqueta va entre la tela y el forro. Si se la pongo ahora se vería aquí la costura y no es algo que me entusiasme. Entonces bueno, por lo menos ir cortando las telas, ir buscando los materiales para los neceseres, eso sí lo podemos ir haciendo. Estoy también actualizando poquito a poco la página de Etsy, he hecho una nueva portada por si no la han visto. Quiero hacer fotos de producto nuevas también, pero la verdad es que esta semana la luz no me ha acompañado nada, pero nada. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse y darle al botoncito de me gusta, y nos vemos muy pronto. ¡Chao!